Muchas gracias por la invitación, especialmente Diego, a aportar un complemento a las otras visiones que se puedan hacer sobre lo que la ética pueda iluminar el tema de los movimientos sociales. Voy a hablar como procuraría hablarles a los que participan conmigo en uno de los grandes movimientos sociales que hay actualmente en el mundo, que es el movimiento Provida. Es un movimiento que está articulado en todas partes y que marcha. Es poco visible todavía porque los medios de comunicación social no son demasiado pro vida, así que lo muestran muy poco, pero son cientos de miles de personas las que marchan, por ejemplo, cada año ante la Casa Blanca por el aniversario de Roe versus Wade, la sentencia que legalizó el aborto en ese país. Y como todo movimiento social, enfrenta dilemas parecidos a los que puedan tener movimientos sociales que persigan, por ejemplo, igualdad en materia económica o una causa ecologista u otra causa que concite una cierta adhesión de grandes grupos de personas. En el caso de este movimiento en el que yo participo, las personas que serían beneficiadas por su éxito son aquellas que no pueden votar, que no pueden salir a las calles, que son solamente víctimas, lo cual le da un carácter especialmente, vamos a decirlo así, exigente a las reflexiones que se hacen sobre cómo combatir esta buena batalla. Y también se presenta en este movimiento la tentación de la violencia. Ustedes saben, porque esto sí que se informa, que de vez en cuando hay un provida fanático que mata a un doctor abortista, por ejemplo, a la salida de una clínica abortista. Y yo he conversado con gente de este movimiento que no ha hecho eso, pero que lo entiende, que entiende la tentación, y que me dice, bueno, pero ¿eso acaso no es legítima defensa contra una violencia que se está ejerciendo bajo el amparo de la ley? Y yo le respondo algunas cosas que van a aparecer en esta exposición. He preparado 7 puntos tomados de la tradición de la ética que comienza con Sócrates, o como uno de sus representantes más importantes, el Sócrates platónico, y que se han ido desarrollando con posterioridad. Los 7 pueden iluminar algún aspecto de esta cuestión, pero quizás no alcance a verlos todos. El primero es una referencia a un problema metaético. El segundo, a la cuestión del debate sobre si la justicia misma, que se supone que es enarbolada por estos movimientos sociales, es un bien o un mal. El tercer tema es la gran cuestión del fin último, que orienta la praxis cotidiana, pero que no se puede alcanzar con ninguno de esos elementos por sí solo, de la praxis cotidiana. El cuarto es una referencia a la amistad cívica como un complemento necesario de la justicia en sentido estricto, como vio Aristóteles. El quinto punto es el de la legitimidad de las formas de gobierno. El sexto, el de la legitimidad de la fuerza defensiva, que es precisamente el origen de la tentación de usar la violencia para defender la justicia contra lo que se estima que es una injusticia que se está ejerciendo en acto. Y por último, aunque no sé si alcanza a llegar, una referencia a un principio de razonamiento práctico que podría ayudar en algunas situaciones. Es el principio del doble efecto, cada vez más estudiado, especialmente en el área de la ética analítica actualmente. Todos estos puntos plantean un problema. A ustedes, como miembros del movimiento social Provida, o el que ustedes quieran, ecologista, o por la igualdad en la materia educacional, etcétera. Está la cuestión metaética de la gran división histórica entre el cognitivismo ético y el no cognitivismo ético. Es decir, hay principios
objetivos de justicia, de ética pública, de igualdad, libertad, fraternidad, como sostiene la posición cognitivista, se pueden conocer, se pueden formular y tienen un contenido veritativo que se puede transmitir, que se puede defender con argumentos racionales. ¿Es eso así? ¿O más bien es verdad el emotivismo ético? La idea, por ejemplo, como la formuló Charles Stevenson, de que las proposiciones morales, aunque tengan la forma de un imperativo universal, en realidad no son más que un epifenómeno de emociones muy distintas entre distintas personas y sin un valor objetivo de verdad. O nuestras expresiones morales, por ejemplo, de indignación ante la injusticia, no son más que enmascaramientos de una voluntad de poder, pero que es tan voluntad de poder en el que marcha como en el que mira desde arriba las marchas y dice: ojalá que no se porten mal estos chicos, ojalá que no me afecten los negocios, que no me afecte la inversión extranjera, ojalá. Los dos tienen voluntad de poder, solo que uno la ha impuesto y el otro no. Pero desde el punto de vista ético, sus posiciones valen exactamente lo mismo. Aquí hay una opción intelectual: ¿hay justicia o solamente hay rabia? Segundo punto: el gran debate entre Sócrates y Calícles acerca de si la justicia es un bien para el que la practica, o más bien solo sería bueno para el que se interviene en una praxis supuestamente que debería supuestamente estar regulada por la justicia, satisfacer sus deseos. Calícles, como ustedes saben, defiende la idea de que la justicia, si se considera como la consideraban en ese momento la mayoría de los ciudadanos, como una virtud de tipo moral, para él eso no era un bien, era un mal. Si se considerara como justicia lo que él defiende, que es lo justo por naturaleza, que el más fuerte domine sobre el más débil y que cada uno satisfaga al máximo posible sus deseos, si eso fuera la justicia, entonces sería un bien. Pero eso precisamente es lo que se opone a los límites que la justicia impone. Sócrates, en cambio, defiende la tesis de que la justicia es un bien y la injusticia es un mal para el que la practica. Y por eso es preferible padecer una injusticia antes que cometerla. Claro, esta posición exige muchas veces la renuncia al propio derecho. Y cuando reivindica el propio derecho, lo hace por justicia, pero no por el deseo de satisfacer no por el afán de satisfacer al máximo posible todos los deseos. Y aquí también estamos ante una opción, porque si yo soy Calícles, entonces verifico en la práctica la tesis de que todo alegato por la justicia no es más que el enmascaramiento de una voluntad de dominar a los más débiles o de satisfacer al máximo los propios deseos. Luego, un movimiento social que efectivamente quiera defender la justicia, que piense que es un valor objetivo y que por lo tanto habría que estar más dispuesto a padecer la injusticia que a cometerla. Sócrates, por si acaso, dice que lo obvio es que lo mejor sería que ni padecerla ni cometerla, lógicamente, convivir en paz todos, ¿no? Pero puestos en la disyuntiva, ¿padecerla o cometerla? Sería preferible padecerla antes que cometerla. ¿Por qué? Porque cometer injusticia daña el alma, o sea, daña la interioridad más íntima de la persona. Ahora, resulta que es esta posición la que uno le está pidiendo que adopte también a la persona a la que uno le exige justicia. Por ejemplo, si ustedes pudieran identificar una persona que fuera el responsable de todas las injusticias que se cometen,
tendrían que decirle: oiga, renuncie usted a satisfacer sus deseos, porque probablemente lo que él estaría haciendo es satisfacer sus deseos más allá de un cierto límite. Y esa persona, que es el tirano en el fondo, sentiría esa exigencia como algo indebido. ¿Por qué? Porque por esencia el tirano lo que quiere es precisamente satisfacer su voluntad más allá de toda medida. ¿Dónde nos situamos entonces? ¿Sócrates o Calicles? Tercer punto, el examen sobre el fin último. Es decir, ¿qué bien o qué bienes constituyen el bien supremo en mi vida? Y que por tanto es orientador respecto de mis acciones. Y que permiten tener una jerarquía entre las acciones. Como ustedes saben, el análisis que hace Aristóteles, en el libro primero de la Ética, es recogido después más sistemáticamente por Santo Tomás de Aquino, y va descartando una serie de bienes, pero admiten los dos que no todos los hombres están de acuerdo en este tema, y que efectivamente cada uno de estos candidatos a ser el fin último es, en la práctica, adoptado por algunas personas como su fin último. La Ética viene a decir: usted puede equivocarse en la elección de aquello que adopta como fin último. Por ejemplo, el honor y la gloria es uno de los fines posibles. Esta es una tentación muy fuerte en todo tipo de empresa política y en todo tipo de movimiento social, porque en los movimientos sociales, por definición, participa mucha gente, pero brillan muy pocos. Y entonces, ¿qué buscamos? Si el fin último es el honor y la gloria, cada uno de aquellos que no brillan no son más que un instrumento para que otro alcance el fin último, pero ellos no van a alcanzar nunca eso. Si el fin es la justicia, si es un bien de orden espiritual, moral, entonces al revés, todos pueden estar contribuyendo a ese fin con independencia de quién aparece más en los medios de comunicación, quién queda posicionado para convertirse en diputado en 2 años más, quién consigue el honor y la gloria o el poder. Otro candidato clásico. También perseguir el poder como fin de un movimiento social es algo que puede socavar la causa misma, porque la mayoría nunca va a tener el poder. El poder, por definición, es algo que tienen pocos. Incluso cuando puede haber sistemas aparentemente muy democráticos, bien, arriba terminan unos pocos, los pocos que reciben los votos, los pocos que son aclamados en una asamblea, por ejemplo, o los pocos que gritan más fuerte y por tanto los demás no se atreven a decirles que no. Pero si ese es el fin último, ¿qué más da que dominen unos u otros? Ahí surge el pragmatismo. Pragmatismo que dice: ¿qué me importa a mí que gobierne este señor o que gobierne el del frente? Si todos hacen más o menos lo mismo, yo no voy a llegar nunca al poder. O el placer. Si el fin último de la vida es pasarlo bien, entonces no le hacen mella los argumentos de justicia a quienes, a costa de la injusticia, se lo están pasando bien ya. Si la respuesta es obvia: pero si yo me lo estoy pasando muy bien. No, pero que soy injusto, ¿y a mí qué me importa? Si el fin de la vida es pasárselo bien, yo ya estoy llegando a eso. Es que los demás también deberían llegar, ese no es problema mío. Que eso es muy egoísta. Eso ya pone otra vez el bien moral del alma en la discusión. Este punto es interesante porque nos lleva a revisar el estilo de vida que llevamos y aquí el estilo de vida al que aspiramos. Porque el profesor Mayol decía muy bien, y esta es la ventaja de hablar después, que uno se aprovecha de todas las cosas virtuosas que se han dicho antes, que una persona que está alegando continuamente contra los que viven para la fama, o los que viven para el poder, o los que viven para los placeres, si alega en términos tales que lo que efectivamente esa persona quiere es tener ella el poder, o ella la fama, o ella el placer, entonces está demonizando aquello a lo que aspira, y no hay nada más autodisolvente de la propia causa.
Y con razón entonces se le reprocha que era como pasó de hecho, era un niño idealista en los años 60 y después se convirtió en un tipo forrado de plata cuyo único ideal, ¿no?, es tener un poco más de plata, un poco más de poder, un poco más de placer. Bien, esa pérdida del fin último también socava la propia causa. Y si el fin es el dinero, las riquezas, eso es también importante. Si la denuncia del lucro, por ejemplo, otra vez muy bien lo dijo el profesor Mayol, fuera la denuncia solamente del ganar, de que hay gente que gana dinero, eso es envidia, nada más. Si es la denuncia del abuso, entonces estamos otra vez en la necesidad que tienen los movimientos sociales de recuperar una ética objetiva, en la que la justicia es un valor por sí mismo. Porque no se entiende el concepto de abuso sin el concepto de uso legítimo por una parte y de un límite que es la justicia a ese uso legítimo. Y aquí hay que tomarse el problema en serio del lucro, ¿no? Porque alguien puede decir, por ejemplo, Sócrates lo tomaba tan en serio que no cobraba por dar clase. O sea, todas las intervenciones que tenía Sócrates eran como esta, en que no le vamos a cobrar a Diego. No, perdón, al ciclo de conferencia de filosofía. Ah, perdón. A ninguno de los dos, así que mejor que no te cobremos a ti porque así ganas más. Sócrates era un miserable, un harapiento. Y ese es tomarse el tema de que el saber no se puede vender en serio, totalmente en serio, es Sócrates. No yo, a mí me paga la Universidad Católica todo el día, por trabajar todo el día. Me paga por hacer lo que me gusta. Leo filosofía y me está cayendo billetes en la cuenta corriente. Eso es asqueroso. Y eso merece crítica. Yo hago mi autocrítica, ¿no? Si uno se toma en serio esto. En términos de organización, si el lucro se hace porque yo invierto en inmuebles que se arriendan y por ahí saco la plata, o meto a toda mi familia y le pago 10 millones de pesos a cada uno, mira, es irrelevante. Lo que es relevante es descubrir cuál es el límite justo de una ganancia por algo que obviamente es un bien que no se puede comprar, como es la educación. El cuarto punto es el de la amistad cívica como complemento de la justicia. Aristóteles, hacia el final de la Ética de Nicómaco, muestra cómo con la pura justicia no es suficiente para mantener el bien común. Se necesita benevolencia, generosidad con todos, también con los que están en un movimiento social distinto, o con los que están en una posición que uno juzga que es injusta. Bien, pero ataquemos la posición injusta con benevolencia respecto de la persona que está atrapada en la injusticia, porque estar atrapado en la injusticia es estar en una posición peor, objetivamente peor. Eso requiere un cambio cultural evidente. Justicia, sí, por supuesto, pero no basta. Es necesaria la generosidad, la amistad, la caridad. Sobre la legitimidad de las formas de gobierno, recordar una tesis clásica muy popular hoy día, que es que hay muchas formas de gobierno legítimas. No hay que ser tan dogmático en esto. Claro, ahora está tan en alza la legitimidad democrática que todo se tiende a medir en términos de si esto es legítimo desde el punto de vista democrático, nada más. Pero no es ese el único punto de vista que pueda ser legítimo un régimen. Un régimen podría ser perfectamente democrático, pero ser tan antiético que perdiera su legitimidad. Quizá el profesor Mayol también lo dijo, esto como el aceite, me gustó mucho la comparación, el sentido del aceite. Yo creo que la amistad se parece más al aceite que la legitimidad, pero es la idea de que hay muchas formas en que un régimen puede ser justo. Un régimen mixto tiene principio monárquico, como por ejemplo el presidente de la República, tiene un principio aristocrático, como por ejemplo los tribunales de justicia, los parlamentarios, tiene un principio democrático, como por ejemplo que nosotros los ciudadanos podamos votar de vez en cuando. Hay distintos elementos de los regímenes clásicos de gobierno que se combinan en medidas distintas. Y eso nos muestra que hay la realidad de un mundo imperfecto
en el que hay que estar continuamente ajustando los sistemas. Hay que negociar, hay que mejorar poco a poco. Existe siempre la posibilidad de empeorarlo. Entonces, me parece a mí que perder de vista ese realismo e incurrir otra vez, como si no hubiera pasado todo el siglo XX, en una ideologización extrema de la política, puede ser también contrario al mismo interés justo que puede tener algún movimiento social. Resumiendo observaciones de Eric Feigelin sobre las ideologías, por ejemplo. Primer punto, siempre detectan el mal en algún problema organizativo del mundo. Esto es típico del gnosticismo. El mundo está mal organizado y no ven lo fundamental, que es que la mala organización que puede haber en el mundo siempre responde a personas que tienen su corazón más o menos corrompido. Segundo punto de una ideología, creen que tienen un conocimiento especial, que es poseído por unos pocos iniciados, unos iluminados, que incluso hablan un lenguaje especial, espero yo no haber usado ninguno de ese tipo, que son tan iluminados que tienen un diagnóstico perfecto acerca de lo que está sucediendo, y además, por si fuera poco, la solución. Y la solución es sencilla. Eso es lo que puede llevar a una rabia muy grande frente a cómo es posible que hayan pasado millones de años con el hombre sobre la tierra y ninguno, hasta que llegué yo por supuesto, haya descubierto que esta era la pieza que había que cambiar de lugar. Eso lleva a la justificación del uso de la violencia como un medio político ordinario. Y esa violencia es la que socava nuestra causa, la del movimiento Pro Vida, en el ejemplo que estoy yo, ¿no? Porque precisamente usa un medio que es percibido por todo el sentido común como contrario a la justicia para supuestamente defender la justicia, se anula a sí mismo. El problema del pensamiento ideológico es que no es refutable, no hay ningún hecho que usted le pueda presentar, como decía Karl Popper, a un ideólogo de este tipo y que diga, sí, en realidad tenías razón, me equivoqué. No. Es que no se ha aplicado, fíjense cómo se da en el debate chileno, ¿no? Si un señor es más o menos socialista, interventor, lo que pasa es que no hemos intervenido lo suficiente, no hemos eliminado todos los enclaves autoritarios, no hemos atacado a la oligarquía, etcétera. No hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pero si ustedes oyen a alguien que tenga el discurso neoliberal económico, va a decir exactamente lo mismo, porque su discurso también es muy ideológico. Va a decir, es que no hemos desregulado lo suficiente. Es que no hay suficientes facilidades para la inversión extranjera, etcétera. El sexto punto, dame 2 minutos, por favor. Ya. Porque este toca más del tema de la violencia que van a ver mañana. Mañana va a tener un contraste de 2 posiciones extremas entre sí. Perdón. ¿Qué pasa con la siempre en la ética tradicional se ha aceptado que es justa la fuerza defensiva? Ahora, la fuerza defensiva es percibida como violenta por quienes son ellos previamente violentos o agresores, aunque no sepan que son agresores. Entonces, ¿cuál era el esquema clásico para reducir la violencia? Primero, lo voy a usar con el ejemplo de matar, que es la violencia más clara, más extrema, externamente por lo menos. Decían, es siempre ilícito matar directamente al inocente. Por eso nosotros estamos en este movimiento de defensa de los no nacidos. Pero es lícito matar, o con mayor razón herir, o gritarle a alguien para asustarlo, en legítima defensa, que puede ser privada, propia o de un tercero, o pública, mediante la guerra, que es la legítima defensa colectiva hacia afuera, y mediante la pena capital, que es un castigo. Ahora, todos los castigos implican una forma de violencia, por tanto, todos tienen que estar justificados con esta lógica de la defensa de un orden justo. Y aquí entra el derecho de rebelión, porque ¿qué pasa si el orden mismo no es justo? El mismo orden establecido no es justo. Cuando usted me dijo 2 minutos era en un sentido lineal, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, termino con eso. Ese es el tema del derecho de rebelión. Probablemente lo van a ver mañana. Y la carga de la prueba está contra los que se rebelan y tienen que tener probabilidades de éxito. Es uno de los requisitos. Y hay que comparar situaciones en las que eso
ha sucedido con situaciones en las que quizás no ha habido éxito. Bien, gracias.